Saludos cordiales. Hoy vamos a sumergirnos en un material, bueno, que a simple vista puede parecer un poco denso. Son extractos del Boletín Oficial Peruano. El BO 2025-11-6 OCRED.pdf. Avisos del 6 de noviembre de 2025. Pero bueno, ya sabemos que detrás de la formalidad a veces se encuentran cosas interesantes. Exactamente. Estos boletines son, digamos, como una ventana a lo que pasa día a día. En lo legal, lo económico, reflejan mucho más que simples trámites. Decisiones, a veces conflictos, oportunidades. Y bueno, también dificultades. Nuestra misión hoy entonces es escarbar un poco, ¿no? Ir más allá de los avisos formales, buscar patrones, conexiones, ver qué nos dicen estos papeles sobre cómo anda el Perú a finales de 2025. Así que empecemos. A ver, lo primero que salta a la vista, es la cantidad de avisos sobre ventas forzadas o liquidaciones. Muchos remates, subastas. Sí, la verdad es que sí, es un volumen llamativo. Por un lado, fíjate, está la subasta pública de la Copa Credicop Arequipa, que está en liquidación. Y están subastando, 13 inmuebles en Arequipa, terrenos locales, de todo un poco. Dan fechas para comprar las bases, ahora a inicios de noviembre, y las subastas mismas son a mediados y finales de mes. O sea, el resultado de una entidad financiera que cierra. Exacto. Y por otro lado están los remates que ordena la SUNAT, la autoridad tributaria. Ahí ya hablamos de ejecuciones por deudas con el fisco, ¿no? Así es. Es la acción coactiva del Estado para cobrar impuestos que no se pagaron. Hay un bloque bastante grande en Piura, a cargo del ejecutor coactivo Edwin Lecarnaque Molina. Anuncian primeros y segundos remates. Y es interesante ver la variedad de bienes. Hay desde predios agrícolas, como uno de Agrícola Chilca, hasta terrenos urbanos, como los de Rodas Mendivil o Avícola Chimo. Y creo que mencionaste uno que tenía un valor bastante alto. Sí, llama la atención. Es un remate de un bien de combustibles y servicios SRL. La tasación pasa a los 11 millones de soles. Y el precio base para empezar el remate es 7.4 millones, una cifra importante. Sugiere una deuda tributaria grande detrás. Y también rematan cosas más pequeñas, bienes muebles, como lotes de adornos de una empresa llamada La Casita del Regalo IRL. Para quien no esté muy familiarizado, ¿qué suelen decir estos avisos de remate? ¿Qué información traen? Son súper detallados, Te dicen quién es el deudor, el número del expediente, dónde está el bien, cuánto mide, su partida registral y algo fundamental, los gravámenes. O sea, si la propiedad ya tiene una hipoteca con un banco o si la misma SUNAT u otros ya le pusieron embargos antes. Y claro, la tasación y el precio base, que normalmente es 2/3 de la tasación para el primer remate. Y si no se vende y dan a un segundo remate, le bajan un 15% más a ese precio base. Entiendo. O sea, que esos gravámenes son clave. El que compra, bueno, podría tener que hacerse cargo de esas deudas también, ¿no? Exactamente. No compras necesariamente algo limpio. Hay que revisar bien eso. Los remates de Piura, por cierto, los hacen en el auditorio de la SUNAT de allá. Ok. ¿Y esta actividad de remates es solo en Piura o se ve en otros lados también? No, ¿qué va? El boletín muestra que es algo más general. Hay avisos parecidos de la SUNAT, por ejemplo en Huacho. Ahí incluso anuncian terceros remates, como para un señor Leiva Silverio Israel Neceto, que tiene un inmueble en Barranca y un predio rural. Que lleguen a un tercer remate sugiere que ha costado vender esos bienes antes. También hay segundos y primeros remates para otras personas y empresas. Createc SAC, Cano Fernández, Cristian Anthony. Y de nuevo te detallan todo. El bien, el valor, las hipotecas, los embargos que ya tiene encima. Estos de Huacho son para el 18 de noviembre en el almacén de SUNAT. Más allá de la mecánica de cómo se cobra la deuda, ¿qué nos dice esta frecuencia de remates? Tanto los de cooperativas en liquidación como los de la SUNAT. Pues nos habla de tensiones económicas, ¿no? Refleja que hay empresas y también personas con problemas financieros serios. Problemas que les impiden pagar sus deudas, ya sea con bancos, proveedores o con el Estado. Es como la punta visible de procesos más complejos.
procesos que acaban, lamentablemente, en la pérdida del patrimonio. Y también muestra al Estado, claro, ejerciendo su poder de cobro. Y esa tensión económica quizás se ve también en otro bloque de avisos que es bien numeroso, el del mundo de las empresas. Vemos muchas compañías anunciando cambios fuertes. Así es, hay una cantidad importante de avisos de disolución y liquidación. O sea, empresas que cierran definitivamente. De rubros muy distintos, ¿eh? Una droguería, una de inversiones, ingenieros, logística, hasta una escuela de surf, imagínate. Escuela de tabla Olas, Perú, SAC. Todas anuncian su cierre. Algunas, como HDW Perú o IGO Global Supply, hasta publican su balance final y muestran que ya no tienen deudas, cero pasivos y apenas un poquito de efectivo. Señal de un cierre ordenado, digamos. Pero no todas cierran. Otras simplemente cambian su estructura legal, ¿no? ¿Qué tipo de transformaciones se ven? Sí, hay varias. Vemos empresas individuales de responsabilidad limitada, las famosas EIRL, que son muy comunes para negocios pequeños, que deciden convertirse en sociedades anónimas, SA, o sociedades anónimas cerradas, SAC. Por ejemplo, CMA Arquitectos o Textiles Estéticos. ¿Por qué lo hacen? Pues puede ser para crecer, para buscar socios, para que les den financiamiento más fácil, o simplemente porque la SAC se ajusta mejor a cómo operan ahora. También hay una que se transforma y adopta el nombre Perú Cheese EIRL. Curioso. Y luego están esas operaciones más complejas, ¿no? Que mueven patrimonio entre empresas. Fusiones, escisiones. Correcto. Tenemos una fusión por absorción. Una empresa, Inversiones Padova SAC, absorbe a otra, Inversiones Majano SAC. Eso se suele hacer para juntar operaciones, ahorrar costos o hacerse más fuertes en el mercado. Y también una escisión. Megamapsa Industrial SAC le pasa una parte de su patrimonio a Administración Megacentro SAC. Eso se usa a veces para separar líneas de negocio o para aislar riesgos o quizás para preparar una parte para venderla. Pero hubo un movimiento que me llamó mucho la atención. Una reducción de capital. Brutal. Inmobiliaria y Negociaciones Andinas SAC. Pasa de tener un capital de 106,000 soles a solo 1,000 soles. Es más del 99%. ¿Qué puede significar algo así? Sí, es muy llamativo, la verdad. Puede haber distintas razones estratégicas detrás. Podría ser para ajustar el capital a la realidad si han tenido pérdidas fuertes, o quizás para devolverle plata a los accionistas si les sobra liquidez y no tienen dónde invertirla, o incluso para simplificar todo antes de liquidar o vender la empresa. Pero sin duda, reducir el capital a casi nada manda una señal fuerte. Habría que ver el contexto de esa empresa. Y para cerrar este bloque de empresas, están las convocatorias a juntas de accionistas. Sí, hay varias, como la de EVE Pareja Lécaros S.A., pero destaca una en particular, la de la empresa de transportes Ramón Castilla S.A. La agenda que publican es delicada. Tienen que tratar la pérdida de libros de actas. Eso es grave para la formalidad. Y además, discutir la venta de terrenos de la empresa y modificar estatutos. Todo eso junto. Suena a que puede haber problemas internos, o necesitan dinero urgente, o están pensando en una reestructuración muy grande. Exacto. Todo eso sugiere este conjunto de avisos corporativos. Un panorama de Chagarzuta, de mucha agitación. Empresas que cierran, otras que se reinventan legalmente, movimientos estratégicos, y algunas que enfrentan decisiones bien complicadas sobre su futuro. Es como un reflejo de la dinámica empresarial, ¿no? Adaptarse, crecer, a veces tropezar, y tomar decisiones. Tal cual, un microcosmos. Bueno, pasemos ahora a ver cómo interactúan las empresas y la gente con las entidades que regulan. Vimos varios avisos de Indecopi. Sí, Indecopi, que es la agencia que protege al consumidor y vigila la competencia. Publica notificaciones sobre sus decisiones. Vemos resoluciones finales en casos de protección al consumidor, nombran a una persona, Laura Angélica Vázquez Campos, y también notificaciones desde su oficina en Cusco, o sea, actúan en todo el país. Y hubo un caso con una aerolínea que parecía ir un paso más allá. No era solo una notificación.
Ah, ¿te refieres al de ABC Aerolíneas, la sucursal de Perú? Sí, es un buen ejemplo de cuando Indecopi ya pasa a la fase de ejecución. Le están imponiendo multas coercitivas, una de 3 UIT y otra de 1 UIT. La UIT, la Unidad Impositiva Tributaria, ¿no? Que cambia cada año. Esa misma. Se le imponen porque la aerolínea no cumplió con algo que le ordenaron antes, en mayo de 2023, una medida correctiva y pagar las costas del proceso. O sea que no bastó la sanción original, ahora le ponen multas extra por no hacer caso. Exactamente. Y le advierten clarito, si sigue sin cumplir, las multas se pueden ir duplicando. Y además recalcan que esta resolución que impone las multas ya no se puede apelar en la vía administrativa. Es Indecopi diciendo, esto se cumple sí o sí. Vaya, y si Indecopi muestra los dientes así, la aduana, que es parte de SUNAT, parece que también está muy activa en las fronteras. Uf, muchísimo. Hay un montón de actividad reportada por las intendencias de aduana. En Tacna, por ejemplo, en la frontera sur, notifican actas de incautación a cada rato. Mercancía extranjera sin papeles que encuentran en encomiendas o en el equipaje de pasajeros. Dan nombres incluso. Marcos Longo Meléndez, Nilda Ramos Atencio y hasta vehículos de turistas. Casos donde se venció el permiso temporal para el auto o lo manejaba alguien que no estaba autorizado. Mencionan a Rodrigo Torres Osorio, Carlos Pincheira Silva. Y no solo quitan la mercancía, también ponen multas fuertes, dijiste. Sí, notifican multas bien altas por infracciones aduaneras. Una de más de 19,000 soles a un señor Delvis Zapaza Higüe y otra de más de 23,000 soles a Zapacayo Carlos Wilfredo. ¿Y en otras fronteras la cosa es parecida? Parece que sí que es un patrón en Tumbes, en la frontera con Ecuador. La Intendencia de Aduana también notifica incautaciones. Dan el ejemplo de unos polos a nombre de Stephanie de la Cruz Armijos y publican resoluciones que aplican sanciones. Ahí se ve mucho el comiso, que es cuando ya pierdes la mercancía definitivamente, se la queda el Estado, y también multas, que las calculan como el doble de los impuestos que se intentaron evadir. Llama la atención que mencionan a varios infractores extranjeros. Edinson Villabón Valencia, Luis Sánchez Torres. Y siempre repiten lo mismo, tienes 20 días hábiles para defenderte o reclamar. Y bueno, reportes parecidos llegan desde Iquitos, en la selva, e Hilo, en la costa sur. Incautaciones, comisos. Este flujo constante de acciones de aduanas sugiere dos cosas quizá. Por un lado, un esfuerzo fuerte por controlar el contrabando y la evasión. Pero por otro, quizá también indica que hay un flujo importante de comercio informal o irregular intentando cruzar esas fronteras. Es una lectura válida, sí. Refleja la labor de fiscalización del Estado, claro, pero también los desafíos que implica controlar las fronteras, sobre todo en países con geografías complicadas y, con niveles altos de informalidad económica. Dejando la fiscalización y entrando a temas de propiedad y recursos, que también son centrales en Perú, ¿qué encontramos ahí? Varias cosas importantes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está haciendo el saneamiento físico legal de un terreno. Es para un instituto tecnológico en Chincha. Este proceso es para formalizar, para asegurar que el terreno esté legalmente a nombre del Estado. Es clave para poder invertir ahí. También Cofopri, que es la entidad que formaliza la propiedad informal, publica sus avisos. Y destaca uno de la Dirección Regional Agraria de Ancash. ¿De qué trata ese? Está notificando a la comunidad campesina de Alto Marañón y a sus vecinos también. Les avisan que van a hacer el levantamiento del plano de conjunto. ¿Para qué? Para el deslinde y la titulación de su territorio comunal. Esto es importantísimo, según la Ley de Comunidades Campesinas. Les da seguridad jurídica sobre sus tierras. Fundamental. Y en cuanto a recursos naturales, la minería siempre está presente en el debate peruano. Sí. Abundan los pedidos de concesiones mineras en un montón de regiones. Puno, Lima, Ancash, Cajamarca, por todos lados. Pero lo que es realmente interesante es una nota aclaratoria. Una nota que acompaña a todos estos avisos de pedidos mineros, sin excepción. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice esa nota? ¿Es importante? Dice muy claramente que según la ley de consulta previa, la 29785, esa consulta a los pueblos indígenas se tiene que hacer antes
antes de aprobar cualquier cosa que permita empezar a explorar o explotar. Y recalca algo más, que tener el título de concesión minera no te da derecho por sí solo a empezar esas actividades. Vaya, una precisión legal clave. Refleja la importancia y a veces la tensión, ¿no?, entre inversión minera y derechos de las comunidades. Exactamente. Es una salvaguarda legal que se está enfatizando mucho. Y más allá de la minería, ¿otros recursos? Sí, también hay movimiento en energías renovables. Hay pedidos de concesión temporal para desarrollar 2 centrales solares fotovoltaicas. Una se llama Cotahuasi, en La Joya, Arequipa. La pide una empresa GR Guanaco SAC. Y la otra es Colibrí, en Santiago, Ica, la pide GR Seibo SASEC. Publican hasta las coordenadas UTM que delimitan las áreas, así que se ve que avanzan proyectos de energía limpia. Y bueno, de los grandes recursos naturales, pasamos a algo muy individual, la identidad. Hay una avalancha de avisos de RENIEC, el registro civil. Es impresionante la cantidad, ¿verdad? Decenas y decenas de dictos, solicitando rectificaciones administrativas de partidas, de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Los errores son súper variados, pero se repiten. Nombres o apellidos que están incompletos o mal escritos o que se omitieron, tanto del titular de la partida como de sus papás o su cónyuge. Corregir Luz por Luz Alejandrina. Añadir un segundo nombre que faltaba. Cambiar una letra en un apellido, Silipu por Silupu. Aunque parezcan trámites chiquitos, me imagino que tener un error en tu partida te puede complicar la vida para un montón de cosas. Totalmente. Para estudiar, para trabajar, para comprar algo, para herencias, para el seguro de salud, para todo. Esta cantidad enorme de solicitudes de rectificación muestra lo importante que es tener los datos correctos. Pero también, quizá evidencia problemas históricos en cómo se hicieron los registros, o lo complicado que puede ser para la gente corregir esos errores. Además de las rectificaciones, claro, están los clásicos edictos matrimoniales. Y para cerrar este bloque, un aviso un poco sombrío pero necesario, de Operaciones Funerarias S.A. Si le informan a la gente que tiene contratos temporales de nichos o sepulturas, generalmente son por 10 años, que sus contratos ya se vencieron. Les advierten que van a proceder según el reglamento de cementerios. Y eso, normalmente, significa que van a exhumar los restos y trasladarlos para liberar el espacio. Publican una lista larguísima de contratos que vencieron en octubre de 2025. Es un recordatorio de la gestión del espacio, incluso en el descanso final. Es increíble cómo estos boletines tocan casi todo, ¿no? Desde que naces y te casas, pasando por la propiedad, el trabajo, los negocios, hasta el final. ¿Quedó algo más en el tintero que valga la pena mencionar? Sí, un par de cosas más, creo. Primero, varios avisos sobre fideicomisos. Aparece mucho TMF Fideperú S.A. como fiduciario, y están involucrados bancos importantes como el BIF, BCP, Santander y empresas de varios sectores, Inmersa Esmeralda, Marinasol, Solana Comercial, hasta una de pagos en línea, Monet Pagos en Línea. El uso de fideicomisos, ya sea para garantizar algo o para administrar flujos de dinero, sugiere operaciones financieras más estructuradas, más complejas. Buscan seguridad jurídica, eficiencia para gestionar activos o proyectos grandes. Entendido. ¿Y algún otro aviso así suelto que destaque? Sí, algunos variados. Una convocatoria pública para contratar a quien supervise una obra vial en Chachapoyas, por más de 1.8 millones de soles. Eso refleja inversión pública. Un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones sobre la verificación de firmas para inscribir nuevos partidos políticos, parte del ciclo democrático. La convocatoria a asamblea de una asociación civil AOTS Perú. Una empresa en liquidación, el Guri EIRL, que llama a sus acreedores para que se presenten. E incluso algo un poco meta. La propia Editora Perú, la que publica el boletín, publicando sus horarios para recibir los avisos que luego salen aquí. Bien, creo que hemos cubierto bastante. Si intentamos hacer una síntesis, ¿qué panorama general nos deja este boletín del 6 de noviembre de 2025? Emerge un cuadro complejo, sí, y muy dinámico. Vemos señales claras de estrés económico, los remates, las liquidaciones de empresas.
Pero al mismo tiempo vemos adaptación y estrategia empresarial. Las transformaciones, las fusiones, esas reducciones de capital. Y el Estado está muy presente, ¿no? Fiscalizando en las fronteras con aduanas, protegiendo al consumidor y ejecutando sus fallos, como Indecopi, gestionando la propiedad desde el Ministerio de Educación, COFOPRI, hasta las direcciones agrarias con las comunidades, regulando el acceso a recursos naturales, pero poniendo salvaguardas como la consulta previa en minería, o impulsando los renovables, e invirtiendo en infraestructura. Titular tierras comunales, el uso de herramientas financieras como los fideicomisos, hasta la gestión de los contratos en los cementerios. Es como ver la maquinaria de la formalidad funcionando a toda máquina, con toda su complejidad. Exacto. Es el día a día de cómo interactúan los ciudadanos, las empresas y el Estado. Todo documentado en este formato oficial. Cada aviso, por árido que parezca, es una piecita de un rompecabezas mucho más grande. El rompecabezas de cómo funciona la economía y la sociedad peruana ahora mismo. Ha sido una exploración reveladora, la verdad, de lo mucho que se puede sacar de un documento que parece pura rutina. Gracias por guiarnos en este análisis. Siempre es interesante, ¿no? Mirar qué hay debajo de la superficie de lo formal. Y nos deja una reflexión final. Quizás pensando en la enorme variedad y el volumen de todos estos procesos, desde ejecutar una deuda millonaria hasta corregir una letra en un apellido, pasando por planificar un parque solar o titular tierras que vienen de siglos atrás. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, cuántos recursos le implica a la gente, a las empresas, navegar todo este entramado legal y administrativo? Y quizás, más allá del costo o la complejidad, ¿qué historias no contadas se esconden detrás de cada expediente? Detrás de cada solicitud, de cada notificación que leemos en estas páginas. Historias de resiliencia, seguro, pero también de frustración, de ingenio o simplemente de perseverancia. Son como las historias silenciosas del boletín oficial. Sin duda. Algo en qué pensar. Hasta nuestra próxima exploración.